Hola a todos, hoy vamos a realizar los siguientes ejercicios sobre cómo calcular el número de átomos y moléculas de una sustancia. Nuestro primer ejercicio nos dice, una muestra de glucosa contiene 4,0 por 10 a la 22 átomos de carbono. ¿Cuántos moles de glucosa y cuántos átomos de hidrógeno tiene la muestra? Bueno, para comenzar, vamos a tomar el dato que nos dieron. 4,0 por 10 a la 22 átomos de carbono. Si observamos la fórmula molecular de la glucosa, vamos a ver que una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Esos datos van a nuestra fórmula. Átomos de carbono se cancelan con átomos de carbono y la respuesta quedará expresada en moléculas de glucosa. Ahora el paso siguiente es pasar de moléculas a moles y lo vamos a hacer mediante el siguiente factor de conversión. Un mol de glucosa equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿De dónde sacamos este número o de dónde nace este número? Bueno, para eso tenemos que tener muy presente que es un mol. Un mol de sustancia es igual al número de Avogadro de partículas de sustancia. El número de Avogadro es este que tenemos aquí. Esto aplica tanto para iones, radicales, átomos o moléculas. Si observamos el ejemplo de un mol de una sustancia en la cual todos sus átomos son de la misma especie, en este caso el carbono, vamos a ver que un mol de carbono es igual al número de Avogadro de átomos de carbono. Esto mismo se cumple para las moléculas. En este caso, en nuestro ejemplo, un mol de agua es igual al número de Avogadro de moléculas de agua. Ya con esto presente, podemos continuar con nuestro ejercicio. Moléculas de glucosa se cancelan con moléculas de glucosa y el resultado quedaría expresado en moles de glucosa. Al resolver toda esta operación, vamos a obtener un valor de 0,01107 moles de glucosa. Esta es la primera parte del ejercicio. Pues la segunda nos dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene la muestra? Para eso vamos a tomar nuevamente los 4,0 por 10 a la 22 átomos de carbono. Si observamos nuevamente la fórmula molecular de la glucosa, vamos a ver que por cada 6 átomos de carbono que tengamos, vamos a tener 12 átomos de hidrógeno. Estos datos van a nuestra fórmula. Átomos de carbono se cancelan con átomos de carbono y la respuesta quedará expresada en átomos de hidrógeno. Al resolver esta operación vamos a obtener un valor de 8,0 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Este ejercicio tiene algo particular y es que por cada átomo de carbono que tengamos en nuestra molécula vamos a tener 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, el ejercicio o el segundo punto del ejercicio también se puede resolver de la siguiente manera. 4,0 por 10 a la 22, este número lo multiplicamos por 2. Al resolver esta operación vamos a obtener un valor de 8,0 por 10 a la 22, que es el mismo que tenemos aquí arriba. Otra forma de ver que estas dos operaciones que tenemos aquí, esta y esta, son la misma, es que si hacemos esta operación primero, 12 sobre 6, vamos a obtener un valor de 2. Por tanto, esto quedaría multiplicado por 2, igual que aquí abajo. Y con esto ya hemos resuelto el primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio nos dice, ¿cuántos átomos de carbono hay en 10,375 gramos de CO2? Bueno, para empezar, vamos a tomar el valor que nos dan, 10,375 gramos de CO2. Esto lo vamos a pasar a moles, mediante la siguiente manera. Sabemos que un mol de CO2 tiene una masa de 44,0095 gramos de CO2. Gramos de CO2 se cancelan con gramos de CO2 y la respuesta queda expresada en moles de CO2. Ahora necesitamos pasar de moles a moléculas y para eso vamos a utilizar el mismo ejemplo del caso anterior, el cual nos dice que un mol de sustancia
tiene el número de Avogadro de partículas de sustancia. En este caso sería el número de Avogadro de moléculas de CO2 equivalen a moles de CO2. Moles de CO2 se cancelan con moles de CO2 y la respuesta quedaría expresada en moléculas de carbono. Ahora, si nos fijamos en la fórmula molecular del CO2, vamos a ver que cada molécula de este gas contiene un átomo de carbono. Por tanto, moléculas de CO2 se cancelan con moléculas de CO2 y la respuesta quedará expresada en átomos de carbono. Al resolver toda esta operación, vamos a obtener un valor de 1,4197 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y con esto hemos finalizado el segundo ejercicio. Nuestro tercer ejercicio nos dice: se sabe que en una muestra de ácido clorhídrico se tienen 5,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. ¿Cuál es la masa en gramos de la muestra? Bueno, para comenzar vamos a tomar el valor que nos dan: 5,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si observamos la fórmula molecular del ácido clorhídrico, vamos a ver que una molécula de este contiene un átomo de cloro. Esos datos van a nuestra fórmula. Átomos de cloro se cancelan con átomos de cloro y la respuesta queda expresada en moléculas de ácido clorhídrico. Al igual que en los ejercicios anteriores, debemos pasar de moléculas a moles y para eso vamos a utilizar el número de Avogadro. Un mol de ácido clorhídrico equivale al número de Avogadro de moléculas de este mismo ácido. Moléculas de ácido clorhídrico se cancelan con moléculas de ácido clorhídrico y la respuesta queda expresada en moles de nuestro ácido. Ahora el paso siguiente es ir de moles a gramos y para eso vamos a utilizar la masa molar del ácido clorhídrico, la cual es esta que tenemos aquí. Al agregarla en nuestra fórmula obtendremos que 36,4609 gramos de ácido clorhídrico equivalen a un mol de este. Moles de nuestro ácido se cancelan con moles de nuestro ácido y la respuesta queda expresada en gramos de nuestro ácido. Al resolver toda esta operación vamos a obtener un valor de 30,394 gramos de ácido clorhídrico. Y con esto ya hemos finalizado nuestro ejercicio.